Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Tras la Guerra Civil, España se vio sometida, sobre todo en las zonas rurales, a la acción violenta de partidas armadas. Surgidas en un primer momento como resistencia antifranquista y conocidas hoy como el maquis, sufrieron una gran evolución en sus décadas de actuación. La Guardia Civil se convertiría en el cuerpo más idóneo para combatir sus más de 8.000 acciones delictivas entre 1940 y 1960 y que ocasionaron 1.500 muertes, de las que casi 1.000 eran civiles, ni autoridades ni miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Y muchas de las 900 víctimas civiles, antes de matarlas, fueron secuestradas e incluso torturadas. Centenares de guardias civiles cayeron en refriegas de bosques, tiroteos, atentados, pero con muy pocos recursos consiguieron acabar con el peligro. Pero, ¿cuál fue el origen del maquis? Durante la primera mitad del siglo XIX, las bandas armadas habían supuesto el principal problema de seguridad de la nación. De hecho, acabar con ellas fue la principal razón de la fundación de la Guardia Civil por el Duque de Ahumada en 1844, como explicamos en nuestro artículo. En estas bandas armadas dedicadas al delito había un pozo político. Guerrilleros que tras la Guerra de la Independencia o bien no se integraron a la sociedad civil o no aceptaron el absolutismo de Fernando VII. Y posteriormente, tras las guerras carlistas, la Guardia Civil también se encargaría de la persecución de las partidas carlistas que se lanzaron al bandolerismo como medio de supervivencia. Este pozo político iría diluyéndose para hacer del secuestro, robo, extorsión y asesinato el modus operandi de unos bandoleros a los que los románticos del XIX y cierta tesitura sociológica actual han convertido en simpáticos héroes a los Robin Hood o Curro Jiménez, en el caso del XIX, y mártires de la libertad, en el caso de los del siglo XX. Y solo la eficacia de la Guardia Civil en el control de los caminos terminó con ellos. En el siglo XX, y no solo en la inmediata posguerra, sino en el propio desarrollo de la Guerra Civil, estas bandas, inicialmente por razones políticas, volvieron a surgir como elementos de la resistencia antifranquista. Y es que desde el mismo 18 de julio, día de la sublevación contra el gobierno del Frente Popular, personas vinculadas de una u otra manera a sindicatos de izquierdas y a partidos izquierdistas abandonaron sus ciudades y pueblos cuando cayeron en manos sublevadas. Las razones, pues sobre todo porque por motivos ideológicos podrían ser encarcelados, y sabían que si además habían ejercido represión y o violencia contra los derechistas, eclesiásticos y católicos durante la República o durante los funestos primeros días de la guerra, les esperaba la detención y el fusilamiento. Este abandono de las ciudades les haría echarse al monte y formar las primeras células del conocido como maquis. Las sierras gallegas, sobre todo las fronterizas con León y Zamora, fueron sus primeros escenarios por el temprano triunfo del alzamiento militar y porque en octubre del 38 llegaron militares procedentes de Asturias cuando ésta cayó. Su intención en un primer momento era pasar a Portugal y de allí a otros países. Y sobre todo en las montañas de Trevinca Casallo en Valdeorras y en las de la comarca del Bierzo albergarían, según el veterano periodista José Antonio Gurriarán en su obra As mulleres do monte, el grupo guerrillero mejor organizado, más invulnerable, duradero e inaccesible de toda España. Llegaron hasta editar un boletín, El Guerrillero, con tiradas de hasta 300 ejemplares imprimidos clandestinamente. La historia ha bautizado estas partidas antifranquistas como el maquis, del italiano macchia, un tipo de arbusto. Esta palabra calificaba a los guerrilleros franceses que lucharon contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero la habla popular española los bautizaría de múltiples maneras. Huidos, los del monte, escapados, emboscados, fusidos, bandoleros, fugados, escondidos, los de la sierra, los maquis. Y el carácter político de estas guerrillas incluyó a comunistas, socialistas y anarquistas. Sin embargo, el predominio comunista se impondría.
Y con el fin de la guerra, todos hemos visto en los documentales las dramáticas escenas blanquinegras de españoles cruzando la frontera de Francia, escapando del victorioso ejército rebelde. Mujeres, niños, ancianos y hombres arrastrando sus precarios enseres entre lágrimas y desesperación. Pero lo cierto es que al terminar la guerra civil, la mayoría de los contingentes humanos que habían cruzado Francia huyendo de la ofensiva bélica habían vuelto a sus hogares. Y aún así, el sur del país vecino seguía acogiendo a 50.000 españoles. De ellos, 30.000 acabaron en los grupos de trabajo alemanes, 7.000 en el ejército francés y 3.000 en la legión extranjera. Y el resto pasarían a formar parte de esta guerrilla antifranquista, el maquis, amparados sobre todo en las sierras montañosas. Ampararse en las montañas era un arma de doble filo. El difícil acceso facilitaba la supervivencia de las partidas guerrilleras, y las sierras escarpadas, con bosques y densa vegetación, les ofrecían la protección necesaria. Y además su altitud les otorgaba una amplia visibilidad que era crucial para el control sobre el territorio circundante. El espacio natural y humano de la guerrilla antifranquista fueron entornos poco poblados, aislados, obligándoles a permanecer siempre atrapados en la cerrazón de los montes, viviendo siempre a salto de mata y con cautela para no llamar la atención del enemigo. Sufrían fríos, lluvias, hambre intermitente, encierros diurnos y duras caminatas nocturnas, siempre expuestos a refriegas y emboscadas, con la espada de Damocles de tener siempre la muerte en los talones. La Federación de Guerrillas de Galicia-León, como hemos comentado, fue la pionera, pero la resistencia pronto amplió su actividad a otras zonas montañosas de la península, de norte a sur. Y en 1940 se formaba, por ejemplo, la agrupación guerrillera de Levante, apadrinada por el Partido Comunista de España, que combatió durante una década haciendo de los sabotajes, atracos y de los asesinatos, que ellos llamaban ajusticiamientos de derechistas, su modus operandi, hasta que la Guardia Civil pudo desarticularlos en Santa Cruz de Moya, Cuenca, donde tenían su campamento. Hoy, allí mismo, se hace un acto en homenaje a esta cúpula guerrillera, con periodicidad, y se ha erigido hasta un monumento en su memoria que representa una paloma de la paz. Su historia no fuera de una guerra de románticos sin esperanza, como sigue divulgando parte de la historiografía, porque llegaron a tener posibilidades de éxito muy fundamentadas. Magníficos conocedores del terreno, tenían experiencia en acciones armadas y se reorganizaron como una auténtica guerrilla. Los soviéticos habían decidido apoyarles para provocar una nueva guerra civil y lograr una intervención exterior que derrocase al régimen de Franco. Con la victoria de los aliados, la caída del fascismo se percibía inminente, y los maquis contaban con suficientemente armamento y miles de efectivos con miembros bien entrenados en la Unión Soviética y en la resistencia antialemana en Francia. Y por estas razones habrían podido ser la espoleta de una nueva guerra civil y haber alcanzado la dimensión oportuna con la ayuda aliada. Las circunstancias para ello eran más que favorables. La dura posguerra, el hambre y sobre todo pensaban que la población albergaba un gran resentimiento contra el franquismo y sin duda los apoyaría. Algunos investigadores valoran la importancia de la experiencia de los guerrilleros del maquis español y la de los soldados republicanos que habían luchado en la resistencia francesa. Pero hay que recordar que la mitificada resistencia francesa comenzó en 1941 y hasta entonces no atacaron ni una sola vez objetivos alemanes en Francia. ¿Y eso por qué? Si los nazis habían invadido Francia en 1940, ¿por qué no hicieron nada durante ese año contra la opresión germana? Y la respuesta es clara, no lo hacían porque seguían órdenes de Stalin. Y muchos aficionados a la historia suelen olvidar que el comunista Stalin era el aliado de Hitler y habían firmado un pacto para repartirse Polonia y áreas de Europa Oriental. Y solo fue tras la invasión alemana de la Unión Soviética en junio del 41 cuando se rompe el pacto. Y un mes después, en julio, Stalin entraría a formar parte del bando aliado con el Reino Unido. Y solo a partir de esa fecha,
cuando las tropas germanas evacúan el sur de Francia, es cuando la resistencia francesa, que incluía milicianos españoles, comenzó a actuar. Prueba más que evidente de la afiliación comunista de estos guerrilleros. Y así, motivados por la próxima victoria aliada en 1944, el Partido Comunista de España decidió continuar la guerra civil en España. Stalin nunca había llegado a encajar el haber sufrido en España su mayor derrota, y había dado órdenes directas a través de Francia desde 1939 para el contacto entre las células guerrilleras de la península. En el año 41, cuando comienzan a ser abastecidas por la Unión Soviética, aparecen discrepancias con maquis anarquistas que no quieren recibir órdenes de Moscú. Una discrepancia que se solventa muy fácilmente. Hasta 300 anarquistas fueron directamente asesinados por los comunistas, o en el mejor de los casos, delatados a las autoridades franquistas para que fueran detenidos. Y mientras tanto, en distintos lugares de Francia se fueron adiestrando a militares republicanos, y una vez formados serían desplazados a territorio español. Y en otoño de 1944 acometerían una acción a gran escala, denominada Reconquista de España, curioso nombre que hoy rechaza la historiografía de izquierdas. El dirigente con mayor peso político en el Partido Comunista de España era Jesús Monzón, y junto a Santiago Carrillo dirigieron la operación. Se organizó una división al mando de Vicente López Tovar, también miembro del Partido Comunista, que se había distinguido al sustituir al campesino en la batalla del Ebro y en acciones con la resistencia francesa. La Reconquista comenzaría con una serie de ataques por toda la frontera pirenaica. El principal objetivo de la campaña era la toma del Valle de Arán y su capital, Viella, que pretendían convertir en cabeza de puente. El coronel López Tovar entraba con sus tropas el 19 de octubre de 1944. Según las fuentes, entre 4.000 o 10.000 españoles bien equipados y con nuevos voluntarios animados por la próxima victoria aliada, y armados con fusiles franceses, checos y alemanes, subfusiles Sten, ametralladoras Bren, algunos morteros del calibre 81 y un antiaéreo, iniciaron el avance, en 3 columnas que convergirían al sur de Viella. La incursión inicial sería un éxito. En el Bajo Arán, la progresión fue muy rápida, hicieron prisioneros y llegaron a conquistar varios pueblos y controlar durante días parte de la frontera, por la que iban introduciendo material y refuerzos. Pero Tovar tuvo que detener la ofensiva el día 23 en las afueras de Viella, al advertir que allí estaba fortificado el general José Moscardó con tropas de la Guardia Civil y del Ejército. Y aquí hay que señalar la importancia moral de la presencia de Moscardó, todo un símbolo al ser el héroe del Alcázar de Toledo. En inferioridad numérica y de armamento, Tovar era consciente de que sin apoyo aliado no podía enfrentarse a este ejército, y no tenía ningún sentido seguir avanzando. Dio orden de repliegue a Francia, pero varios miles de guerrilleros decidieron internarse en España, en la creencia de un levantamiento civil que jamás se produjo. Y aunque la operación Reconquista de España constituyó un fracaso, Santiago Carrillo lo presentó ante la opinión mundial como un hecho glorioso de la resistencia antifascista y el primer paso para la victoria de la insurrección nacional contra Franco. Y ya de paso hizo una purga entre sus oponentes y se consolidaría como el nuevo líder del Partido Comunista de España. Lo cierto es que la invasión de la península por parte de los aliados no era ninguna fantasía. Investigadores afirman que el general Patton había proyectado un plan para enviar al centro un gran cuerpo de paracaidistas mientras se realizaban 2 desembarcos paralelos en el Mediterráneo y el Cantábrico. Un plan que nunca se ejecutó, porque Churchill y Truman temían con sobrado fundamento que España podía convertirse en un satélite de Stalin. Todo ello acabaría derivando en el apoyo a Franco como muro de contención del comunismo. Pero hubo algo más que los frenó: la firme voluntad de lucha del nuevo régimen, y algo que no preveían: la falta de apoyo de la población. Por un lado, la indiferencia política de lo que hoy se llama masas neutras, que sí estarían privados de libertades, pero resignados y mucho reconfortados con la paz de la nueva era,
que acabó formando una gran base social que apoyaba al régimen de Franco y que no quería nuevos enfrentamientos civiles. Sin olvidar que durante los años 40 al 44 muchos campesinos habían sido víctimas de la violencia por parte de las guerrillas. Tras la derrota del Valle de Arán hubo un antes y un después, un cambio de rumbo. Franco descartó la actuación del ejército y otorgó la competencia en este ámbito a la Guardia Civil, que viviría duros años en la contención de la guerrilla. La guerra había terminado y la lucha contra el maquis podía entenderse como una continuación de la misma. Y sobre todo no vieron, como se diría ahora políticamente correcto, el otorgar al ejército el papel en la defensa. Y aunque parezca raro y nunca se cuente, las cifras están ahí. Desde mediados de los 40 se practicó una política de reconciliación y salieron miles de personas de las cárceles. Miguel Platón, en La represión de la posguerra, ya obra de referencia del período, narra cómo, gracias a sucesivos indultos, la mitad de las penas de muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas. Luego, reducidas a condenas de 30 años, de las que ningún condenado llegó a cumplir ni siquiera la cuarta parte en la cárcel. Se fueron reduciendo hasta los 6 años o incluso a anularlas. Y no solo fueron perdonados, sino que muchos de los inicialmente encarcelados acabaron integrados en el sistema y hasta trabajando en organismos públicos. Y esto incluyó a miembros del mismísimo maquis, algo fácilmente comprobable en la biografía de sus miembros más señalados, como la modista comunista Antolina, de la Brigada Machado, el famoso Felipe Matarranz, el Lobo, el del gallego Piloto, o Juanín, salvado de la muerte por su hermano falangista. Volverían al monte, sí, pero no por ser perseguidos por condenas políticas. Muchos desconocen que en 1940, con el fin de la guerra, Franco llegó a plantearse en firme la disolución de la Guardia Civil. Fiel reflejo de la división de la población española, habían combatido en los dos bandos, con actuaciones heroicas en ambos, como en el asedio de la Virgen de la Cabeza o en la resistencia de Barcelona. Y por ello el Generalísimo no tenía plena confianza en ellos y apostaba por crear un nuevo cuerpo. Y sería el general ferrolano Camilo Alonso Vega, con gran ascendiente sobre él, el que más influyó en la permanencia de la Guardia Civil. Con la integración de los miembros del desaparecido Cuerpo de Carabineros, alcanzaban un total de 54.000 efectivos en 1940. Y veremos cómo, a lo largo de 2 décadas, la Guardia Civil, de naturaleza militar y a la vez civil, se convertiría, por su organización, disciplina, despliegue territorial y antigua experiencia bélica de muchos de sus miembros, en el cuerpo más eficaz para combatir estas bandas armadas del siglo XX. Algo que volvía a entroncarles con su ya histórica tradición en la persecución de bandoleros. Y la Benemérita acabaría volviendo a ganarles la partida. Muy pocas guerras de guerrillas en la historia han sido aniquiladas con tan escasos recursos. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues narraremos en el próximo capítulo cómo con valentía y perdiendo a cientos de los suyos serían pequeños Davides con tricornios de charol que vencieron en una naturaleza hostil. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.